Ramiro Ramos, te escuchamos. Miguel Ángel, a todos los escuchas. Hoy les quiero compartir este libro que se llama Por eso estamos como estamos, del economista Carlos Elizondo Mayer Serra. Este libro tiene un subtítulo que se denomina La economía política de un crecimiento mediocre. Yo creo que como nunca, Miguel, amable radioescuchas, había habido tanta polémica en cuanto al desarrollo político y económico-social del país. En los últimos años no hemos podido lograr, y aquí lo dice el autor, la meta de crecimiento del 5%. ¿Por qué buscamos la meta del crecimiento en México, el 5% del Producto Interno Bruto? Porque al lograr la meta del 5% se crean 1 millón de empleos, y 1 millón de empleos es lo que se requiere para que los estudiantes que van egresando de una universidad, más los que están desempleados, se puedan tener una oferta laboral. ¿Qué ha pasado en los últimos años, el año pasado, el antepasado y en los últimos 20 años que no se ha logrado este crecimiento? Pues la gente o se va a la informalidad a trabajar en algo que es un trabajo sin seguridad social, o se queda desempleado o se va a los Estados Unidos a trabajar. Por eso Carlos Elizondo dice, ¿por qué hemos tenido un crecimiento mediocre? Y en el desarrollo del libro señala pues una crónica de la desigualdad. Y sí, México tiene muchos Méxicos. Tenemos estados como Guanajuato, como Nuevo León, como el Estado de México, como la Ciudad de México, que crecen económicamente más que otros estados como Tamaulipas o otros estados como Zacatecas o el mismo Chiapas. También se analiza el tema educativo. Aunque tenemos un promedio educativo de 9 años, hay estados que tienen de 12 y otros que tienen de 6. Y se señala mucho por el autor el tema de la desigualdad. Y la desigualdad no es solamente el hecho de pobres y ricos, no, hay una desigualdad en educación, en acceso a salud y en oportunidades de empleo. Entonces lo que nos dice el autor Carlos Elizondo Mayer Serra, que la forma en que podemos sacar adelante a nuestro país es con educación, con trabajo, con acceso a salud y con desarrollar la competitividad en las empresas y en los centros educativos. Y por eso pues da algunos datos y compara a municipios, a estados, y también nos compara con otros países. Y se ve la política pública en cuestión de lo que ha sido benéfico para el país, por ejemplo, los tratados de libre comercio, los temas de reformas que eliminaron, por ejemplo, la larga distancia. Ya no pagamos servicio de larga distancia. ¿Se acuerdan que antes pagábamos un costo cuando hablábamos de Nuevo Laredo a San Luis Potosí? Bueno, pues eso se eliminó por una reforma a telecomunicaciones. O se acuerdan que antes nos cobraban mucho interés los bancos cuando pedíamos un crédito. Pues se redujeron la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, que fue la reforma financiera. Entonces se han hecho cambios y se han hecho reformas que han dado la oportunidad que el país se desarrolle, pero no hemos llegado a la meta. ¿Qué se ocupa? Pues miren, lo que se ocupa son instituciones fuertes, y lo dice aquí el mismo autor. ¿Cómo es posible? Y se compara, por ejemplo, la ciudad de Ciudad Juárez con El Paso, o nos comparamos Laredo, Texas con Nuevo Laredo, o Reynosa con McAllen, o Broadview con Matamoros. ¿Por qué en el lado de Estados Unidos tienen más desarrollo que nosotros tenemos acá en la frontera con México? Si somos los mismos mexicanos. Laredo, Texas, para darles un dato, es la única ciudad del mundo donde el 99% habla un idioma distinto al nativo, es decir, prácticamente todo el mundo habla español. Bueno, ¿por qué allá hay orden y acá tenemos problemas de inseguridad y otras situaciones? Porque no hay instituciones fuertes. Es decir, se necesita instituciones que procuren salud, que procuren seguridad, que den buena educación. Y en eso tenemos que trabajar. Y el autor
Carlos Elizondo, señala que esto es una responsabilidad que tienen que abordar los gobiernos, la sociedad civil, las instituciones educativas, y en el desarrollo del texto de este libro, pues va dando muchos datos y muchos ejemplos de cómo lograr esta evolución, este desarrollo, desde el papel de los partidos políticos, que deben de ser entidades de interés público, que promuevan la democracia, que postulen buenos candidatos y sobre todo, que cuando lleguen al poder cumplan y rindan cuentas, ¿verdad? Porque ahorita vemos que los políticos nada más se encargan de desacreditar para acreditarse. Se la pasan hablando que está mal hecho lo que hicieron los que se fueron y no se ponen a hacer lo que ellos se comprometieron. Y eso la gente ya está cansada. Lo que quiere la gente es que den resultados y dar buenas cuentas. Y que los que se fueron se les juzgue conforme a la ley. No es borrón ni cuenta nueva. Es cuenta nueva y borrón. Es decir, hagan las cosas bien los actuales funcionarios municipales, estatales y federales, y los que se fueron, pues que sean juzgados por la ley como debe de ser. Pero no podemos estar perdiendo tiempo. En esta propuesta de lo que es este libro, señala la importancia de fortalecer las instituciones y hacer planes de gran visión. Es decir, que haya continuidad en la política pública. No podemos estar inventando el país, la ciudad y el Estado cada 3 o cada 6 años. Esa es otra debilidad institucional, y obviamente en ese sentido, pues el autor habla mucho del Estado de Derecho. Las obligaciones y derechos que debemos de tener, que están en la Constitución General de la República, en la Constitución de Tamaulipas, y esa aplicación del derecho es algo que se tiene que conformar. Aquí en este libro se habla de la importancia de Bancomex, de Banobras, de la Canacintra, del CIDE que mide los indicadores de competitividad, el CONACYT, que ahora le quieren quitar muchas de sus funciones, lamentablemente. En fin, es un libro interesante y yo lo recomiendo para que lo lean, lo consulten estudiantes, profesionistas y todo mundo, para ver qué es lo que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, para crecer y para apoyar todos, para tener un Nuevo Laredo, un Tamaulipas y un México mejor. Esa es la reflexión y la recomendación del día de hoy, Miguel. Bien, pues muchas gracias, Ramiro, por tu colaboración. Ramiro Ramos Salinas, por cierto, ausente el día de hoy.